el primer triatlón siempre se recuerda. Es difícil que salga bien, porque tienes que estar pendiente de muchas cosas, y a mí me gusta siempre mantener un buen volumen de natación, porque se pierde muy rápido si dejas de nadar. Y la natación es determinante, la bici es una transición y el correr es lo decisivo. Al final hay que entender el triatlón como es un deporte combinado. No hay que entrenar las diferentes disciplinas por separado, sino que hay que unirlas y hay que trabajarlas juntas, más que nada porque... ¿En algún momento de esa preparación se simula la competición? Se simula, sí. Al mismo volumen, no. Claro, a medida que vamos acortando distancias en competición, pues bueno, esto va cogiendo un poquito más de sentido. Y la semana previa a competición es súper suave, súper suave. El trabajo tiene que estar hecho de hace tiempo. Se ha puesto muy de moda el de, bueno, me voy a apuntar a esto y voy a hacerlo porque me apetece o como reto personal, tal. Y bueno, en el triatlón ahí se ha visto bastante Para afectado, ti, la ¿cómo verdad. es esa alimentación las semanas previas a la competición? Mira, pues en un sprint o un super sprint, como mucho, durante la competición te vas a comer. Para las rampas, ahí he escuchado 1000 remedios, 1000 locuras, pero 1000 locuras. Y claro, dices, ¿hasta qué punto va a llegar esto? ¿Sabes? Compañeros y compañeras de Why Not Project. La semana pasada, Sebas, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un Pablo experto en deportes de raqueta, concretamente el pádel, y hoy tenemos a otro Pablo experto en otro deporte. Sí, hoy tenemos a Pablo, experto en triatlón. Tenemos con nosotros a Pablo Gil, atleta y también coordinador y fundador de la escuela Coetus, una escuela de triatlón de Lleida. Pablo, bienvenido al podcast. ¿Qué tal estás? Bien, muchas gracias, sobre todo por invitarme. Es un placer estar aquí y sobre todo apoyar estas cosas que ayudan a llevar diferentes deportes a la gente de a pie de calle, que también que es importante que estas cosas se entiendan, que se hablan las cosas claras y poder llevar conocimiento a todo el mundo, sobre todo, no sé, para que esa gente que quizá en sus casas está sentada en el sofá, ¿no?, en su ratito libre y tiene alguna duda y de repente le sale un vídeo de estos, pues oye, que se pueda llevar alguna cosa. Y eso mola. Entonces, bien, estoy súper bien, estoy contento de estar aquí, estoy un poco nervioso, no os mentiré, porque hace tiempo que eso, al final, yo estoy acostumbrado a hablar con mi gente, que siempre es la misma cada día, y al final explico las cosas a mi manera, y hace tiempo que no tengo a gente preguntándome tan directamente sobre cosas, pero bueno, un placer intentar aportar todo lo que pueda, y allá Sí, vamos. Pablo, encantado de que estés aquí. Y no pasa nada, los nervios en la primera pregunta ya se escapan, ¿no? Bien. Sí, al final la primera parte del episodio suele costar por los nervios, pero poco a poco a la que vas hablando del tema, pues las cosas van saliendo mejor. Y nada, antes de empezar a hablar del triatlón, queríamos preguntarte de dónde viene tu pasión por este deporte y cuándo empezaste a verlo como una salida profesional. Vale, pues mira, yo al final vengo del mundo acuático, yo vengo de la natación y de los deportes acuáticos, es lo que siempre me ha gustado, y al final mi vida deportiva es un poquito aburrida, por decirlo así, porque he hecho natación y ya está. Entonces, pero bueno, muy contento, ¿eh? Entonces, a partir de ahí sí que estuve muchos años compitiendo y entrenando fuerte, pero bueno, hay un momento que, sobre todo lo que no se gestiona bien, pues uno se acaba quemando poquito a poco, pero al final el agua siempre ha sido mi pasión. Entonces tuve la suerte de que mi entrenador pues también hacía triatlón. Entonces yo le propuse con 16 años el hacer el cambio, porque yo quería hacer más cosas, pero no quería dejar la piscina. Entonces ese fue el principio, con 16 que empecé a hacer triatlón, hasta ahora, que entonces pues bueno, lo he ido arrastrando primero como deportista sobre todo, y sobre todo este último año más lo he vivido como entrenador, también como deportista, pero también como entrenador. Entonces, bueno, ahí estamos. Y Pablo, los triatletas siempre tienen una competición que recuerdan con más cariño. ¿Cuál fue esa y por qué? Bueno, supongo que el primer triatlón siempre se recuerda. Es difícil que salga bien, porque tienes que estar pendiente de muchas cosas. Normalmente, sobre todo si lo haces joven, porque bueno, uno tiene experiencia. Yo tenía experiencia, por ejemplo, compitiendo en natación, pero todo es muy simple. Al final te preparas una salida, preparados ya, nadar todo lo rápido que puedas y meta, y llegas. Aquí son varias cosas que hay que tener en cuenta, y siempre estás nervioso, y el primero siempre lo recuerdas. Después siempre hay alguno especial que te preparas
sobre todo más de mayor, cuando ya eres un poquito más consciente de todo, que te preparas más en concreto para esa cosa y también lo recuerdas, pero yo creo que el primero siempre es... Y que lo recuerdes de manera negativa porque tuviste algún percance. Yo creo que más de los que recuerdo de forma positiva y yo creo que todo el mundo, la verdad, porque al final en un deporte como el triatlón, que a diferencia de otros deportes como puede ser los deportes colectivos, donde hay mucha competición, hay mucho partido casi cada fin de semana a nivel profesional, 2 veces por semana incluso, aquí no tanto, aquí hay más separación entre competiciones, entonces eso implica que tú te vayas cargando de una manera emocional, que tú vayas teniendo cierto respeto hacia esa prueba, que tarda en llegar, y el día X, el día que te llegas a prueba, tienes que sentirte bien. Puede ser, hay muchos factores que pueden hacer que no te encuentres bien. Claro. Muchas cosas pueden fallar. Entonces sí que esa responsabilidad pesa y a la mínima puedes recordarlo de forma negativa, más que positiva. Pero bueno, yo creo que de todo se aprende. Vale, Pablo, pero a lo mejor nos estamos saltando pasos. Para la gente que aún no esté familiarizada con esta competición, todo el mundo sabe que pues, el triatlón es natación, ciclismo y carrera, pero existen otras modalidades. ¿Cómo es? Explícanos un poco, por favor. Correcto. A ver, o sea, la historia... O sea, muy resumido, la historia de cómo se creó el triatlón es bastante divertido. No la sé muy exactamente, la sé muy por encima, pero al final eran 3 personas que una hacía natación, una hacía ciclismo y otra se dedicaba a correr, y los 3 discutían sobre qué cosa era más dura y qué modalidad era más exigente, y al final dijeron, hey, mira, lo unimos todo y quien gane tiene razón, ¿sabes? Y al final pues así se creó, y a partir de ahí pues obviamente se han ido creando diferentes modalidades, tanto a nivel de distancia con esas 3 disciplinas, como combinando no las 3, sino algunas de las 3. Puede ser, por ejemplo, los duatlones. En el caso de los duatlones es correr y ciclismo. En el caso de los aquatlones es correr y nadar. Hay aquabikes, que es nadar y bici. Quiero decir, hay aquí infinidades de cosas. A medida que han ido pasando los años, se han ido creando cosas diferentes, incluso locuras, que podríamos hablar, pero tanto a nivel de ultradistancia como a nivel de originalidad, que se hace de todo hoy en día. Entonces, bueno, y muy resumido, va desde la ultradistancia como muy largo, Ironmans, Ultramans, hasta lo más corto como Super Sprints, que es lo más corto que hay, que en sus inicios era para los jóvenes y al final los adultos también se quieren sumar. Y no se hace tanto, pero también se hace, que es distancias súper cortas a muerte. Vale, y esas distintas modalidades, no necesariamente un sprint tiene que ser para los principiantes, y a medida que vas mejorando tus condiciones, pues puedes ir a por un ultra. O sea, es decir, ¿pueden haber especialistas en distintas modalidades? Sí, los hay, totalmente. Al final, también es algo que va un poco con la edad, se suele... La tendencia es cuando eres joven empiezas con distancias cortas porque también legalmente no puedes hacer ciertas distancias, obviamente, pero las distancias cortas también las hacen adultos, pero normalmente a medida que te haces mayor, a medida que la gente crece, tiende más hacia la larga distancia, y eso es así, y es inevitable. También, perdona, porque es más gratificante acabar un Ironman que acabar un Super Sprint. No, sí, no, es diferente. Es diferente, al final, obviamente a nivel de reto no es lo mismo, un Ironman es un Ironman y un Super Sprint con un mínimo entrenamiento, acabarlo puedes acabar, eso sin duda, un Ironman no, necesitas una buena preparación, pero yo creo que es a nivel de cómo uno se siente consigo mismo, al final también, si mantienes un poco esa chispa competitiva y te quieres medir un poco con los demás, a medida que creces, hoy en día los jóvenes van muy fuertes, entonces a medida que creces se va notando, entonces bueno, una solución es ir dedicándote a modalidades un poquito más largas, donde tu cuerpo, a medida que crece, se va adaptando mejor a esas distancias. No nos vamos a engañar. Al final no hay que obligar al cuerpo a hacer una cosa que oye, se te da mejor hace 10 años. Puede ser, ¿sabes? Y antes has comentado que, por ejemplo, en deportes colectivos pues se compite cada semana y que en el triatlón no se compite con tanta frecuencia. ¿Con qué frecuencia se suele competir en el triatlón? Depende del momento de la temporada y sobre todo de cómo se lo quiera tomar uno, ¿vale? Porque aquí, vale. A ver, yo al menos en mi caso y mi experiencia es en el club donde yo estoy, tengo gente de todo, ¿vale? Entonces,
tengo desde los que tengo a los jóvenes, por ejemplo, que en la pretemporada de un adulto se dedican a hacer cross y compiten cada una semana o cada 2 semanas, ahí sí. Y para un adulto es más pretemporada, más un periodo donde hacemos carga de volumen antes de meter sobre todo mucha intensidad. Y porque en enero empiezan los duatlones, entonces pretemporada sería septiembre, diciembre, y hay gente que está compitiendo, entonces la gente que se dedica mucho a la carrera a pie es donde más carreras a pie hay, 10K, medias maratones, 5K, sobre todo es época de eso. A partir de enero, febrero empiezan duatlones, entonces ya la gente deja un poquito más la carrera a pie, se dedica más a duatlones y usamos las carreras como activaciones hasta que llegan los triatlones, que entonces ya hay triatlón a tope. Vale, en los duatlones, que has dicho que se hacen más en invierno, Sí. ¿qué disciplinas se priorizan? De duatlón, en nuestro caso no hacemos, al menos yo no tengo a nadie que haga media distancia, pero también lo hay media distancia. Larga distancia no se suele hacer en duatlón, se hace en triatlón, ¿vale? Pero media distancia sí que se hace en duatlón, sprint y distancia olímpica también, claro, al final un poquito de todo. Y en el duatlón, o sea, representa que eliminamos la natación, ¿no? Eliminamos la natación y normalmente lo que se hace es primero un tramo de carrera a pie, el tramo ciclista, y un segundo tramo de carrera a pie que normalmente es más corto que el primero. Normalmente se hace en distancia convencional, lo que hacen, sin tener en cuenta los jóvenes, porque lo hacen un poquito más corto todo, se hace en 5K, 20 de bici y 2,5, la mitad. Vale. Y hemos comentado ya distintas modalidades. ¿Cuál es tu favorita? Yo aún me quedo con la distancia rápida, me quedo con la distancia sprint. Sí que me gusta ir tocando algo de distancia olímpica, incluso he hecho algún half, medio Ironman, como reto. No porque me guste, la verdad. Ahora mismo no lo descarto en unos años, claro que no, pero ahora mismo me quedo con la distancia corta porque además yo en la natación vengo de la velocidad, de nadar 50, 100, como mucho 200 y es lo que me gusta, entonces de momento me quedo con eso y ya habrá tiempo para cambiar. Muy bien, pues pasamos un poco al entrenamiento del triatlón. Ya nos has hablado antes un poco de la pretemporada y esas facetas que después vamos a entrar en detalle, pero primero nos gustaría saber cómo se estructuraría una semana tipo en el entrenamiento de triatlón, porque en deportes colectivos, por ejemplo, tenemos el día de partido, el MD+1, el -1. En triatlón, ¿cómo es? Vale, aquí hay varias cosas y hablando de semana tipo, yo creo que lo principal es mirar cómo puedes organizar tú la semana según la disponibilidad al menos que nosotros tenemos de instalaciones. Y eso es así. Y es una lástima, pero es así. Porque al menos, no tenemos a nuestra disposición una piscina todos los días, ni una pista de atletismo todos los días, ni puedes salir en bici todos los días. Entonces, lo tienes que organizar un poco pues según cómo puedes. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, en la natación estamos nadando 3 días a la semana. 3 días a la semana, que hacemos lunes, miércoles y jueves. El martes lo dejamos para entreno de calidad en la pista de atletismo. Y de lunes a viernes normalmente también incluimos alguna sesión de rodillo en casa, un entreno también más de calidad de bici. Y los fines de semana lo dejamos más para las tiradas largas, tanto de bici como de correr. Y a partir de ahí el descanso pues lo vamos intercalando normalmente, pues cada un par de semanas incluimos un día de descanso. Si no es recuperación activa, rodajes muy suaves, pero que el cuerpo se siga moviendo. Pero es todo muy en función de la disponibilidad del alumno, ¿no? Correcto, porque al final, yo me dedico sobre todo a gente adulta que trabaja, que tiene un horario laboral, y después a gente joven que tiene pues un horario de colegio, instituto, etcétera. Tienen responsabilidades aparte, quiero decir, tienen que hacer sus deberes, tienen que estudiar, tienen exámenes, y los adultos también tienen que hacer cosas en casa, tienen familia. Entonces, a partir de ahí, yo no trato ahora mismo con atletas de élite, y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo trato con gente que tiene una vida normal, que trabaja, que estudia y que también quieren sacar lo máximo de ellos, pero hay que tenerlo en cuenta y hay que priorizar eso también, que estén bien. Y si tuvieras delante tuyo una pizza y tuvieras que repartir los trozos entre bici, natación y carrera, sí. ¿Cómo sería ese entrenamiento?
Vale, pues mira, también te diría que depende del momento de la temporada. En una pretemporada, donde al final sobre todo haces carrera a pie, haces cross, ahí el tema del carrera a pie es muy importante. Entonces ahí la bici pierde un poquito, es importante mantenerla, pero pierde un poquito de importancia. A mí, yo sintiéndolo mucho y siendo honesto, yo vengo del mundo de la natación y a mí me gusta siempre mantener un buen volumen de natación, más que nada porque la gente a la que entreno, nadie viene de la natación y yo creo que es algo que hay que mantener porque se pierde muy rápido si dejas de nadar y técnicamente se vuelve todo un poquito caos y cuesta. Cuando trabajas con gente, repito, que no tiene tan interiorizado el tema de la natación, es un deporte que se pierde muy rápido en poco tiempo. No tanto como el correr o el ciclismo, al final lo estás haciendo en un medio que no es el habitual, medio acuático, y es así. Entonces yo el volumen de la natación siempre lo mantengo bastante alto y lo que cambio y varío más es el tema de la carrera a pie y el ciclismo según el momento de temporada. Una vez empezamos y estamos cerca de los duatlones, que ahí ya los duatlones requieren trabajar muchos más cambios de ritmo, hay muchos más giros en los circuitos, hay que trabajar también aspectos de técnica. Ahí sí que ya introducimos mucho más la bici. Tanto haciendo series de rodillo, trabajos de cadencia en rodillo, como los fines de semana vamos a hacer series, y rodajes largos también, por supuesto, son importantes. Y entonces ahí ya, pues bueno, compensamos un poco con todo lo de correr que hemos hecho anteriormente, que hemos hecho bastante, pues bueno, compensamos un poquito añadiendo bici. Muy bien, sí. Y una duda que está en la cabeza de muchos triatletas, ¿qué disciplina entrenas más para sacarle más partido en la competición? ¿Entrenas más la que mejor llevas o la que peor llevas? A ver, claro, está bien esta pregunta, porque al final yo creo que se trabaja más lo que peor llevas, sinceramente. O sea, al final, repito, yo creo que con un atleta que está en el ámbito profesional cambia mucho la historia, porque si estás compitiendo en la élite se te tiene que dar bien todo, y es así, y hoy en día es así, tienes que ser súper polivalente y o se te da bien todo o no puedes estar ahí. Entonces a la gente con la que yo trato de que siempre viene o siempre llega con una fortaleza y una debilidad, ¿no? Que al menos pues yo o siempre he corrido y nunca he nadado, o al revés, o vengo de la natación y nunca he corrido, pues entonces hay que tratarlo de maneras diferentes, porque al final un nadador no puede empezar a correr como una persona que ha corrido toda la vida y, por ejemplo, se ha dejado 6 meses, que no ha entrenado 6 meses y vuelve a arrancar a correr, porque un nadador no tiene las piernas hechas para... La memoria muscular no la tiene desarrollada. Correcto. Entonces, tanto hay que mirar mucho el historial de la gente, de dónde viene, qué ha hecho, qué no ha hecho, para empezar a trabajar. Entonces yo considero que en unos inicios en el triatlón trabajar la debilidad es lo más importante, y mantener la fortaleza. Tampoco vamos a perder la fortaleza por trabajar la debilidad. Al final es mantener y mejorar. Pero sí, y entonces a partir de ahí, a medida que el nivel va creciendo, yo creo que vas nivelando todas las modalidades y las trabajas todas un poquito por igual, porque al final te tienes que sentir fuerte en todo. Muy bien. ¿Y cuál disciplina para ti suele requerir más tiempo de entrenamiento? Contando que, claro, hay gente que tiene más dificultades en una cosa que en otra, que si una persona tiene más dificultades en natación, va a requerir la natación más tiempo. Pero en un caso idílico que estamos compensados en las 3 modalidades, ¿cuál crees tú que requiere más tiempo? Yo te diría la natación más tiempo, quizá, pero también el tema de la bici la dejo un poquito aparte, y luego si quieres te explico por qué. La natación te diría que más tiempo, pero sí que no hay que olvidarse de la carrera a pie, y hay que meter entrenos de mucha calidad también, porque hoy en día sobre todo la gente corre muy rápido y nada muy rápido. Y que también a lo mejor tiene un aspecto que es la última parte de la competición, que es donde tienes que estar mejor, porque si ves que te empiezan a pasar gente, ¿no? Sí. En la última parte. Mira, yo siempre digo, sobre todo a los jóvenes que llevo, que son los más competitivos y los que más tienen ganas de ganar siempre, es que al final la natación es muy importante porque es bastante determinante, pero el correr es lo decisivo de un triatlón. La natación es determinante, la bici es una transición y el correr es lo decisivo.
Porque antes te diría, mira, hace 7, 8 años sí que había el típico que nadaba como una bala, salía solo, hacía la bici solo y ganaba solo. Hoy en día tienes a 10 bichos que te nadan toda la natación a ritmo de 1:10, salen todos en grupo, aguantan todos juntos la bici y el que corre más gana. Y es así. Hoy cuesta mucho despuntar en una modalidad en concreto como para hacerte un triatlón solo. Antes se veía más, que había uno que te hacía todo un triatlón solo y nadie lo pillaba. Hoy en día se decide casi todo al final. Sí. Y has comentado varias veces ya el concepto de entreno de calidad. Claro, yo de entrenamiento de calidad lo asocio a poco volumen, trabajo de técnica, alta intensidad. ¿Es eso a lo que te refieres? Correcto, vale. correcto. Vale. Y nada, coincido también totalmente en que se deben trabajar bastante más las debilidades que las fortalezas, porque al final tú si tienes una fortaleza, simplemente añadiéndole pues microdosis de entrenamiento, ese deportista pues ya va a mantener esa fortaleza. En cambio la debilidad pues quizás sí que tienes que meterle más trabajo. Simplemente se trata de rangos de mejora. En tu fortaleza tu rango de mejora siempre es inferior y no significa que no lo vayas a mejorar, ¿eh? Mejora poco a poco. Es así. En tu debilidad el rango de mejora es mucho superior y si se trabaja bien vas a mejorar mucho más rápido. Entonces lo suyo es, si tienes una debilidad, mejorarla hasta el punto que ya cueste, vale. Lo nivelas con tu fortaleza y entonces vamos a mejorar toda la vez. Que no significa que nos olvidemos de lo demás y que no vaya mejorando. Obviamente siempre mejoras y si entrenas mejoras, pero bueno, la velocidad de mejora es diferente. Entonces bueno, al final yo creo que es importante, sí. Muy bien, y en la semana tipo creo que no has comentado nada del entrenamiento de fuerza, vale. Del trabajo de fuerza. Claro, el trabajo de fuerza tiene mucha evidencia científica que mejora el rendimiento en casi todos los deportes. Bueno, yo creo que menos a lo mejor ajedrez, que no se necesita trabajo de fuerza, todos los otros deportes sí que es necesario. ¿Cuándo metemos ese trabajo de fuerza y si crees que de verdad mejora el rendimiento del triatleta? Sí, mira, el trabajo de fuerza nosotros lo hacemos también un poco, como te he dicho antes, según disponibilidad de la gente. Tenemos un día siempre marcado que es el martes, que he dicho que vamos a las pistas de atletismo, entonces nosotros hacemos sesión de fuerza antes de la pista de atletismo, de hacer pues, el entreno en la pista. Y luego va un poco en función de la disponibilidad de la gente. Entonces, a nivel de días, te diría, siempre intento al menos que la gente haga 2 días de fuerza, un poquito más de hierro, por decirlo así, más de peso libre, de cargar peso. Y siempre, a mí me gusta mucho, movilidad y autocargas. Sí. A mí me encanta porque es un trabajo que, en vez de poner en el calendario descanso, pues un poquito de autocargas, un poquito de movilidad y en media hora, 40 minutos tienes un entrenito hecho en casa y eso me gusta mucho porque al final es una manera de que la gente no piense pues a ver qué me toca entreno hoy, es pues bueno, como un descanso, pero también autocargas en casa, peso corporal está bien siempre. Entonces intento que a la semana 3 sesiones de fuerza, a poder ser. Siempre. Sí, al final controlar nuestro propio cuerpo es una cosa muy importante y también la movilidad evita lesiones y ayuda al retorno venoso de la sangre. Claro, ese trabajo de fuerza ya no solo para mejorar el rendimiento, sino también como aspecto preventivo, o sea, entiendo que es súper importante. Ese trabajo en el gimnasio, ese trabajo más de hierro, ¿es un trabajo más intenso? ¿Le metéis mucho volumen? No, porque sobre todo técnicamente cuesta. A ver, es gente que sí que tiene años de experiencia entrenando, pero bueno, a nivel de ciertos movimientos en los ejercicios, pues hay que trabajar. Entonces, a nivel de cargar mucho peso, no hago cargar mucho peso a nadie. Normalmente se tratan de entrenos de pues bueno, bastantes repeticiones a un peso controlado, sobre todo controlando mucho la técnica y sobre todo de cara a adultos. A los jóvenes sí que les hago trabajar un poquito más con intensidad, menos repeticiones, un poquito más de velocidad, porque al final es a lo que se dedican, pruebas de velocidad, pruebas muy cortas y es lo que nos interesa. A los adultos tengo que vigilar un poquito más. Hay que vigilar un poquito más porque a nivel de lesiones un mal gesto se paga, porque al final nosotros hacemos una carga de tanto de volumen como también a veces de intensidad bastante alto
Entonces, bueno, lo usamos mucho para compensar el trabajo de fuerza, pero bueno, hay que vigilarlo, pero bueno, no hay que olvidarse porque es esencial, al final es lo más importante. Claro, porque en deportes colectivos, donde se alcanzan altos picos de intensidad, ahí sí que se suele recomendar pues hacer al menos una vez a la semana pues trabajo con cargas altas. Claro, pero en triatlón no se alcanzan altísimos picos de intensidad, es un entrenamiento más de resistencia, más aeróbico. Correcto. Entonces, la importancia de meterle cargas tan altas quizá no es tan importante como en deportes colectivos. Correcto, ¿no? Totalmente. Sí, al final, sí, o sea, ahí te doy toda la razón. Más que nada porque nosotros en el triatlón trabajamos, o sea, la resistencia prácticamente es siempre nuestro cuerpo. Al final tenemos que mover nuestro cuerpo, tanto en natación como en la bici. Sí que tienes resistencia añadida de lo que pesa la bici, ¿no? Bueno, ok. Pero al final trabajar con cargas altas, bueno, no nos aporta tanto como trabajar con cargas más moderadas, un poquito más de repeticiones, buscar un poquito más de resistencia ahí, y con los jóvenes sí buscamos un poquito más de también, o sea, sin cargar mucho el peso, trabajar velocidad, explosividad y mucha pliometría también hacemos, o sea, nos gusta mucho. Y sí, básicamente eso, pero al final con adulto que no se lesione, que el trabajo de fuerza está básicamente orientado a eso, a que no se lesione. Vale, y hablando más de ese entrenamiento enfocado a las disciplinas del triatlón, claro, podemos entrenar en un mismo entrenamiento una sola disciplina o podemos hacer entrenamiento doblado o combinado, que creo que se le dice, que hemos visto que se le llama los BRICS, no sé si coincides. Sí. Claro, ¿cuándo aplicas cada uno? ¿Cuándo aplicas los BRICS y cuándo aplicas el entrenamiento de una sola disciplina? ¿Y con qué frecuencia? Vale, o sea, esto sobre todo yo creo que marca la diferencia entre decir que haces triatlón a decir que, bueno, practicas diferentes modalidades, como natación, salgo a correr o salgo en bici, ¿vale? Porque al final hay que entender el triatlón como es un deporte combinado, no hay que entrenar las diferentes disciplinas por separado, sino que hay que unirlas y hay que trabajarlas juntas, más que nada porque tienes que acostumbrar a tu cuerpo a hacer que trabaje después de haber generado una fatiga en una modalidad diferente. Es decir, tú nadas, tú te agotas nadando y te tienes que poner encima de la bici con el corazón que te va a tope y tienes que aprender, enseñar a tu cuerpo a adaptarse a esa fatiga y volver a fatigarse de una manera diferente, porque en la bici te fatigas de una manera diferente de la que te fatigas nadando, y corriendo te fatigas de una manera diferente. Entonces hay que adaptar el cuerpo a generar una fatiga después de haber tenido otra completamente diferente, y eso se entrena haciéndolo, o sea, no hay más. Y sí que hay días que me gusta más separar más los entrenos, que doblamos, pero los separamos, sobre todo de cara a los fines de semana, donde la gente tiene más tiempo, pues igual hacemos una salida larga de bici y un rodaje por la tarde, pero sí que durante la semana pues hay que hacer entrenos juntos, como puede ser una sesión de rodillo y que se vengan directamente a nadar después, ¿sabes? No tiene que ser en el mismo orden de lo que sucede en un triatlón, porque a veces que no se puede. Al menos en nuestro caso nadamos de 8:30 a 9:30 de la noche. No puedo hacer a alguien entrenar a las 10 de la noche y acabar a las 12. No puedo, la gente tiene una vida y no se puede. Entonces, a nivel de lo que me preguntáis, de cuántas veces lo hago, normalmente unas 3 por semana doblamos. Vale. Unas 3 veces por semana. Vuelvo a decir, depende de la disponibilidad de cada uno. Hay gente que trabaja y se viene directamente a entrenar, no puede hacer nada antes. Los más jóvenes que salen del colegio a las 3, si entrenamos a las 8:30 tienen tiempo de doblar, entonces normalmente les hago doblar más. Pero va mucho en función de la persona. Lo ideal, 3 o 4 veces por semana, seguro. Vale, sí. Entonces está claro que es fundamental, pero ¿sería un error trabajar únicamente entrenamientos combinados o no? ¿Sería un error? Depende de cómo lo gestiones. Claro, al final yo puedo entrenar todos los días, 2 veces al día, pero si me dedico a hacer rodajes suaves, puedo hacerlo. Sí, bueno, depende de cómo lo gestiones. ¿Bien gestionado? No, yo creo que no es lo suyo, no es lo suyo. El cuerpo necesita descansar y el cuerpo a veces, o sea, hay días que con un rodaje o lo que sea te vale. No, yo creo que no hay que llegar a ese límite, al menos con la gente que yo trato. Quiero decir, aquí ya si nos pusiéramos a hablar de tema élite, bueno, quizás sí. Vale. Sí. Si quieres estar arriba, sí.
Y en esa preparación física para llegar a tope el día del triatlón, claro, hemos comentado que no se compite, que habitualmente no se compite todas las semanas. ¿En algún momento de esa preparación se llega a los niveles de demandas físicas que se alcanzan en la competición? ¿Se simula la competición? Se simula, sí. Al mismo volumen, no. Vale. El mismo volumen no, se simula la intensidad. Pero el volumen es complicado trabajarlo, el mismo volumen de la competición. Porque al final, si una carrera, imagínate, es un 5K, una carrera básica, corta, digamos, no voy a hacer nunca una simulación de un 5K. Un 5K como mucho lo hago como test a inicio de pretemporada, pero no lo vuelvo a hacer hasta... Una persona que se dedica a correr 5K, como mucho va a hacer un volumen a nivel de intensidad de competición de 3K, como mucho, de 3 kilómetros. Vale. Si va a hacer el día de la carrera 5. Si haces 10, pues unos 7. No hace falta. Al final, por eso se ve mucho, sobre todo cuando trabajas con gente que corre maratones. ¿Sabes? Que dices, bueno, pues tú a un maratoniano un mes antes le haces hacer un test de una maratón. Bueno, yo no se lo haría. Yo al menos no lo he hecho nunca. ¿Sabes? Yo al menos, como mucho, si le hago hacer una simulación, se la hago hacer de 30 a 32 kilómetros. Estamos hablando de maratón. Y si es de esa distancia, se lo hago hacer partido. Normalmente si podríamos hacer, por ejemplo, 33 con 3 veces 11 kilómetros, haciendo una mini pausa, simulando sobre todo el tema de la nutrición y tal, que luego hablaremos, pero teniendo todas esas cosas en cuenta. Entonces, bueno, no se suele simular lo que es distancia de competición, no se suele. Vale. Claro, y en temas de Ironman aún menos, porque es imposible hacer un Ironman a una persona. Menos, Claro, sí. es que todo el tiempo que pierdes simulando un Ironman es tiempo que puedes aprovechar para quizá hacer más entrenamientos, porque claro, simulas el Ironman, lo haces y después viene todo el trabajo de recuperación. Claro, son muchos días donde tú puedes aprovechar para hacer distintas sesiones. ¿Cómo lo ves Claro, esto? o sea, al final simular un Ironman es entrenar al final, o sea, forma parte del entrenamiento, pero, o sea, claro, simular un Ironman es muy complicado, tú no puedes hacer un entrenamiento, una persona promedio que tarda 11, 12 horas en hacer un Ironman, tú no puedes hacer eso un fin de semana porque te apetezca. Y es así, porque dices, mira, no, que en medio año tengo un Ironman, voy a hacer uno, a ver si... A ver qué tal voy, ¿no? Claro, no tiene ningún tipo de sentido. Claro, a medida que vamos acortando distancias en competición, pues bueno, esto va cogiendo un poquito más de sentido. Vale. Claro, un super sprint entiendo que se podría Claro, al final en un super sprint se nadan 350 metros. Claro. Tú en un entreno que dices, mira, pues un entreno, no cualquiera, ¿no? Pero un entreno pues decimos, venga, pues vamos a hacer un 400 a ver qué tiempo sale, ¿sabes? Y entonces ya ahí una simulación incluso estás nadando más de lo que es un super sprint. Claro, yo me podría imaginar, me voy a un lugar de costa, hago en natación en el mar, hago los 350, tengo la bici allí en el paseo que me lo está vigilando mi madre, me voy en bici y cuando acabo corro. Y ahí se podría simular. Sí, lo puedes hacer perfectamente, claro que sí. Sí, lo puedes hacer perfectamente y no hay problema. Lo que sí que se hace pues a nivel de distancias más largas, como habéis dicho, por ejemplo, un Ironman, una simulación que se podría hacer, ¿cuál sería, por ejemplo? Pues salir en bici, te haces los 180 kilómetros de bici, pero luego no haces una maratón, te puedes hacer un 10 kilómetros. Ritmo competición, pero harás 10 kilómetros. Eso es una simulación, en el caso de esa distancia. Pero nunca vas a hacer una simulación que sea a distancias reales. Claro, es como un entrenamiento de hockey patines, que yo vengo del hockey patines, nunca vamos a hacer una parte de partido de 25 minutos que dura la parte, pues hacemos de 6, de 8, que es lo que suele durar una rotación. Claro. Para meterle un símil. Totalmente. Muy bien. Vale, vamos a hablar de... Porque, por ejemplo, en deportes colectivos, para que el deportista llegue en plenas condiciones para la competición, está demostrado que uno de los mejores modelos es el modelo de ATR, que es acumulación, transformación y realización, donde hay esa transición de un trabajo más general, que sería la acumulación, a un trabajo más específico, donde vamos intensificando el entrenamiento, y después hay esa fase de realización, donde bajamos volumen para que el deportista llegue en plenas condiciones para la competición. Pero claro, en el caso del triatlón o en cualquier deporte de resistencia, el propio trabajo de acumulación, que sería en teoría trabajo general, ya sería un trabajo específico, porque estamos en deportes de resistencia, al menos es lo que
creo yo. No sé cómo lo ves, pero para ti, ¿cuál es el mejor modelo para llegar en plenas condiciones en un triatlón? A ver, el modelo ATR es bastante correcto y es muy aplicable al triatlón, la verdad, porque al final normalmente cuando empiezas pretemporada tú haces un proceso de construcción donde todo es muy general, ¿vale? Al final, general, o sea, lo que has dicho de, claro, al ser un deporte de resistencia, el hecho de entrenar es específico, porque si tú compites en bici, salir en bici ya es específico. No como tal. O sea, al final sí que hay una fase de construcción donde al principio pues es ir acumulando volumen, empezar con volumen bajo, intensidad baja. La intensidad la controlas mucho, va subiendo el volumen y cuando el volumen está preparado, o sea, cuando el deportista está preparado para la distancia a la que se quiere dedicar con los volúmenes que ha trabajado, es decir, si yo quiero hacer un Ironman, pues tengo que estar a nivel de volumen preparado para hacer esas distancias. Vamos a empezar a hacer trabajo específico de intensidad de esa distancia. Es decir, a ver, lo suyo es cuando tú estás entrenando, cuando salimos en bici, nosotros normalmente salimos a rodar, ¿vale? Luego hay entrenos donde metemos bloques, por ejemplo, me lo invento, en una salida de 1 hora y media, pues 2 bloques de 15 minutos a ritmo competición, porque no es el mismo ritmo, ¿sabes? No es lo mismo, no es el mismo ritmo y eso sí que lo tienes que ir metiendo sí o sí. Entonces sí, primero toda una fase de construcción, todo muy general, sobre todo adquirir comodidad en ir aumentando volumen. Y luego vamos metiendo bastante la intensidad, más que nada porque el cuerpo tiene que estar preparado a meter intensidad, porque si no puedes hacerlo, pero al día siguiente no te vas a poder mover y no tiene ningún tipo de sentido, porque al final hay bastante volumen y hay que estar preparado el cuerpo para cuando metes intensidad, el cuerpo que aguante. Es lo hay principal. que crear esas adaptaciones para que el día siguiente el cuerpo esté preparado. Sí, totalmente. Vale, y en esa fase de realización, ese picking que se le llama, estas 2 semanas antes de la competición, ¿cómo son esas semanas? Bajamos bastante el volumen para que el deportista no llegue con fatiga, ¿no? Correcto. O sea, yo normalmente lo que uso con casi todos los deportistas a los que entreno son ciclos de 2-1, 2 semanas de carga, 1 de descarga. Pero bueno, siempre depende un poco del calendario. Al final sí que en temporada, ahora que ha habido muchas carreras a pie, que es cada 1 o 2 semanas que hay carreras a pie, pues ahí cambia la cosa. Ahí se acerca bastante al modelo, por ejemplo, de los deportes colectivos, donde, claro, los fines de semana, entiendo, son picos de intensidad donde es el partido, ¿no? Y luego si vuelves a tener partido el siguiente fin de semana, pues tienes que hacer, o bien los que han jugado todo el partido tienen que hacer un poquito de descanso, portarse bien para prepararse para el siguiente partido, y los que no han jugado tanto, pues igual tienen que hacer esa compensación, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Si tengo carrera cada fin de semana, no me puedo dedicar a correr mucho cada día porque las piernas sufren cuando se compite. Sufren. Sí. Porque al final es eso, es lo que hemos hablado. Las simulaciones se hacen, pero como no son distancia, no se hace una simulación de una distancia real, las piernas lo pagan, el cuerpo lo paga. Claro, si yo entreno ritmo competición, voy a competir en un 10 kilómetros y entreno 7, que es lo suyo, claro, el día que haga 10, claro, esos 3 kilómetros que he hecho extra de esfuerzo, los voy a pagar. Entonces, si compites muy, muy a menudo, tienes que descansar. Si no, sí. Normalmente a mí lo que me gusta hacer es 2 semanas de carga, 1 de descarga, y la semana previa a competición es súper suave. El trabajo tiene que estar hecho de hace tiempo ya, o sea, 100%. No semana de recuperar lo que he perdido porque no tiene ningún sentido. No, hay que recuperar mucho el cuerpo, mucho. Incluso en esas fases donde se compite con bastante frecuencia, incluso quizás mejor quedarse corto que llegar acumulando mucha fatiga, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver. ¿Qué es lo que crees? A ver, al final, la diferencia entre una y la otra es que si has acumulado mucha fatiga el día que te toque la carrera, es que no te va a aguantar el cuerpo, es imposible, ¿sabes? Es que tú vas a salir que te lo crees, al ritmo que tú tenías pensado, a la intensidad que tú tenías pensado y
bueno, que tú piensas que vas a aguantar y normalmente pinchas, claro, si estás sobrepasado no llegas. Claro, ¿qué pasa? Si me he preparado poco, bueno, acabaré. Que tenga que bajar mucho el ritmo y luego también me frustre. Bueno, que te puedes frustrar de las dos maneras, quiero decir. Ya. Pero O sea, sí. ni una ni la otra. Lo mejor es llegar en plenas condiciones. Obviamente, eso como todo. A ver, por preferir, pues claro, no. O sea, llegar lo mejor posible siempre es lo mejor. Pero bueno, es que y eso... La cosa es que últimamente también se ha puesto muy de moda el de, bueno, me voy a apuntar a esto y voy a hacerlo porque me apetece o como reto personal, tal. Y bueno, el triatlón ahí se ha visto bastante afectado, la verdad. Y Ironman, Conozco bastante gente que se ha apuntado a un Ironman y no ha hecho deporte y... Claro, entonces, bueno, al final es algo serio. Sí. Es algo serio que, bueno, pues juegas con tu salud y a partir de ciertas distancias, como puede ser un Ironman, es que no es una tontería. No cualquiera está preparado para aguantar 12, 13, 14 horas, 17, 18 que tarda una gente. Y psicológicamente también. Bueno, es que el tema psicológico es otro mundo. Es otro mundo que a lo mejor después, si tenemos tiempo, trataremos un poco. Después haremos alguna preguntita. Y nada, para cerrar este bloque de preparación, hemos hablado de todo ese proceso, hemos hablado de las semanas antes, donde se baja bastante el volumen para que el deportista llegue en plenas condiciones. Vamos a por el día de la competición, vale. la activación previa. ¿Cómo la hacemos para que ni nos pasemos ni nos quedemos muy cortos? A ver, ¿cuál sería? Bueno, te digo, por ejemplo, un calentamiento precompetición tipo mío. Vale, sí. Especificamos en qué modalidad. Vale, claro, pues, no será vale, la preparación para un sprint que para un Iron. Vale, vamos a decir, por ejemplo, un sprint. Venga, va. Vale. Mira, sí, después ya pasamos a Ironman. Sprint olímpico, es más o menos parecido. Vale. Más o menos el calentamiento sería parecido, que yo creo que sería un poquito de movilidad al principio, unos 10-15 minutos de trote muy suave. Antes de un sprint te diría quizá 20 si haces distancia olímpica. Técnica de carrera después del trote va muy bien, porque al final es una buena manera de que el cuerpo se mueva a unos rangos que durante el trote suave no se ha movido, y va muy bien porque aceleras el corazón rápido. Entonces, técnica de carrera muy bien, un poquito de skipping, un poquito de... Nosotros, bueno, el ejercicio del ruso, bueno, hay 1000 ejercicios de técnica, también ejercicios así un poquito más coordinativos para pensar un poquito, y eso va muy bien. Entonces, a partir de ahí, si es triatlón, hay que tocar un poco el agua. Entonces, un poquito de también movilidad en los brazos, sobre todo antes porque hemos hecho movilidad de piernas y hemos trotado. Entonces un poquito de agua, movilidad de brazos, nos tiramos al agua, y normalmente yo lo que aconsejo es, si hay tiempo, porque hay veces pues mira que llegas a tal, que la preparación de los boxes ha ido un poquito más lento, no tienes tanto tiempo para calentar, cada triatlón es una historia, pues a ver, yo les recomiendo es unos 5 minutitos de nado fácil y algún progresivo, alguna aceleración, siempre va bien. Y luego, para acabar, antes de empezar, esto se tendría que hacer 1 minuto antes de la salida, es practicar la entrada al agua. Cada playa, o bueno, si se nada en la playa, o si depende de dónde se nade, ¿no? Pero si nadas en la playa, no es la misma playa aquí que allí. En la entrada hay playas que tienes un escalón en la entrada, que hay gente que no lo ve y ñam de boca. O hay playas que puedes ir caminando los primeros 50 metros. Correcto, que empiezas a nadar cuando has corrido ya 100 metros, ¿sabes? Sí, entonces practicarlo, conocer un poco dónde estás, cómo va a ser la entrada, porque ahí también cambia un poco, pues, ¿no? A nivel de estrategia. Claro, porque el triatlón, no lo hemos comentado, pero es un deporte de medio inestable. Que cada circuito, cada cosa es diferente. Sí. Y nunca va a existir 2 triatlones iguales. Correcto. Entonces, por eso no hay que comparar. Quiero decir, vale, yo tengo este tiempo en triatlón olímpico. Bueno, no me sirve de nada compararlo con el triatlón olímpico que se hace en otro sitio, porque al final el medio es totalmente diferente. Claro, hay un triatlón que es, imagínate, en Deltebre, corriente a favor. Allí la natación, a la gente que normalmente nada, pues imagínate, minuto 40 segundos el 100, allí le sale a minuto el 100. Sí.
Claro, es totalmente diferente y no tiene sentido comparar. Entonces hay bicis que recorridos con mucho más desnivel, otros más rápidos, otros más lentos, igual que la carrera a pie. Bueno, normalmente en los triatlones la carrera a pie es bastante sencilla porque se corre por el paseo de la playa. Sí. Es todo plano, entonces por esa parte bien. Pero sí, no tiene mucho sentido comparar. Muy también de un año a otro, porque imagínate que un año hace más frío, llueve, puede influir mucho las características. Sí, totalmente. Bueno, hemos estado hablando de ya llegando a la competición y un factor muy importante cuando estás en las semanas previas es la alimentación. Vamos a hablar un poco de alimentación. Nos comentaste que has estudiado nutrición. Máster de nutrición, sí. Muy correcto. bien, pues para ti, ¿cómo es esa alimentación las semanas previas a la competición? Vale, a ver, a partir de aquí, o sea, una cosa importante es el hecho de que nadie se conoce más a él mismo como otra persona puede, ¿vale? Entonces, la idea es, yo no puedo decirle a alguien que coma X cosa si esa persona me dice, pero si es que esto no me sienta bien, ¿sabes? Yo le puedo insistir, yo puedo decir, no, pues es que el arroz te va bien. No, a ver, o sea, pero es que el otro me dirá, que el arroz no me sienta bien. Entonces, a partir de ahí, yo lo que normalmente hago son recomendaciones en base a lo que hay normalmente, por lo general, estipulado, se recomienda, ¿vale? Pero a partir de ahí, cada uno tiene su truco, su desayuno especial antes de competir y es lo que le sienta bien. Entonces, también un poco depende de la persona, de dónde venga, qué historial tenga. Al final mira, por ejemplo, yo como sin gluten, sin lactosa, y no es porque sea intolerante, sino, bueno, pues cuando pongo mi cuerpo al límite, pues me sienta mal. Entonces, a partir de ahí, yo no le puedo decir a todo el mundo que coma sin gluten y coma cosas sin lactosa. Entonces, bueno, es bastante personal y yo, sobre todo, si alguien tiene problemas con el tema de la nutrición, yo puedo dar recomendaciones, pero siempre recomiendo ir a un nutricionista. Al final estamos los diferentes profesionales en el deporte, tanto nutris, fisios, psicólogos, todos nos tenemos que apoyar unos a otros y al final no tenemos por qué saberlo todo, ¿sabes? Y al final el mejor deportista es el que mejor equipo tiene. Correcto. O sea, no podemos entender un deportista como una forma individual, sino que todo su equipo es el colectivo. Eso. Y no hay que tener a veces, en mi caso, ¿no? Que al final yo he tenido que aprender de muchas cosas nuevas en poco tiempo, pues no hay que tener vergüenza de decir, oye, pues espérate, que lo investigo y lo hablamos. O explícamelo. Claro, correcto. Referente al tema de la nutrición, a ver, sí que es importante el tema carga de hidratos, es importante. Depende de la persona, lo puedes hacer en un momento u otro, de una manera u otra. Tema competición, estamos hablando. Por ejemplo, hay gente que no le sienta bien hacer una carga fuerte de hidratos la noche antes. Entonces, pues incluso no puede comer hidratos la noche de antes. Sí. Entonces, ¿ahí qué haces? Pues lo tienes que repartir. Pues empezamos el miércoles, empezamos el martes y de martes a jueves cargamos, pero mucho más repartido. El viernes, si sabemos que te sienta mal, pues no vamos a comer hidratos para llegar cargados y con los depósitos llenos en el día de la competición. Al final también cambia un poquito más en hombres y mujeres, porque al final las mujeres son mejores oxidando grasas, los hombres dependemos más del glucógeno. Entonces, sobre todo, por eso las mujeres están hechas para larga distancia. Y es así. Los hombres, no digo que los hombres no podamos, pero al final tenemos que estar mucho más pendientes sobre todo el tema de la alimentación durante la competición. ¿Vale? Al final es una cosa... Exacto, y es el siguiente tema que vamos a tratar. Durante la competición es muy importante la alimentación, pero también la hidratación, o sea, viene muy de la mano. Sí. Pero yo te quería preguntar sobre, claro, diferencias. Un Ironman que estás 12 horas, pues claro, no tienes tiempo para sentarte a comerte un plato de pasta. Tiempo, no. Pero en un sprint entiendo que casi no hay nada de alimento. ¿Cómo nos vamos a alimentar dependiendo de las modalidades? Vale, mira, pues en un sprint o un super sprint, como mucho, durante la competición te vas a comer un gel, como mucho. Y a nivel de agua, normalmente lo que se hace es en el bidón de la bici, te pones 3 o 4 dedos de agua, no más, porque al final llenarte un bidón, ¿para qué? Pesa y no te lo vas a acabar. No te lo vas a acabar. Más que nada porque al ser distancias tan cortas es todo tan rápido, tan frenético, que no te da tiempo a sacar la mano del manillar y coger el bidón para beber agua. Entonces, es más por si se te seca la boca un momento. Correcto. Entonces, normalmente lo que se hace es, te pones un poquito de agua
En la bici, si se prevé que es un circuito difícil de ciclismo, con mucha curva, que es difícil comer, o al menos tomarte el gel, porque normalmente, bueno, ahí ya depende un poco de la estrategia de cada uno, pero normalmente lo que se hace es en los últimos kilómetros de la bici te tomas el gel para no tener que comerlo corriendo, que cuesta un poquito más digerir. Entonces hay veces que no te da tiempo, entonces pues te lo puedes disolver en el agua, por ejemplo. Hay gente que lo hace, yo lo hago bastante, pues en esos 4 dedos de agua te disuelves el gel y que sabes que te lo vas a beber y ahí ya te lo tomas y ya no comes nada más. A partir de que vas alargando distancias, ahí es más importante y hay que ser un poquito más metódico con todo esto. Distancia olímpica, pues te diría que más o menos lo mismo, pero te guardas quizá un segundo gel para la parte de la carrera a pie. Normalmente, no sé, pues te diría kilómetro 4 o 5, quizás 6, que los últimos kilómetros cuestan. Hay un empujón con un gel quizá que lleve algo más de cafeína. El primer gel lo puedes tomar sin cafeína, el segundo gel quizá para el último apretón igual hace falta. Pero tampoco cambia mucho la historia. Un poquito más de líquido, obviamente. Al final tienes más tiempo, la bici es más larga. Normalmente pues, puedes beber más. Y lo que sí que normalmente se hace es te dejas una botellita de agua en el box para la segunda transición, porque es muy fácil. Tú te puedes poner las zapatillas, arrancas a correr, te coges la botella en la mano, pegas un trago y la tiras. Entonces normalmente es lo que se hace. ¿Qué pasa? En distancias cortas la gente va con prisa, entonces parece que se olvida el tema de comer y beber, pero se hace. Lo que pasa es que se hace tan rápido que parece que no se hace. Entonces, a partir de ahí, tema, por ejemplo, si nos vamos ya a un medio Ironman o un Ironman, claro, ahí hay que tener controlado todo, y a nivel de números hay que llevarlos bien medidos porque es importante, porque luego yo siempre les digo a la gente que entreno, luego como venga el hombre del mazo, cuando te pilla y no remontas, cuando te pille esa pájara que es que no lo remontas. Entonces, a partir de ahí, en un Ironman, claro, también, a ver, lo que se recomienda es, depende, por hora, a nivel de carbohidratos, 80, 90, 100, 110 si los toleras, sin problema. Lo puedes hacer, pero claro, no los tolera todo el mundo. 120 gramos de carbohidratos hora es pesado para la barriga. Es potente. Y eso lo tienes que entrenar también. Entonces tú tienes que hacer tus sesiones de entreno donde tú metas esa cantidad de comida. Porque si no, es que luego... Claro, porque una duda. Nos vino un nutricionista aquí al podcast que nos dijo que no tienes que... O sea, tienes que ir preparado. O sea, no puedes probar un suplemento el día de la competición. Eso jamás. Pero claro, también hemos dicho que tú un Ironman no lo puedes simular. Claro, ¿cómo entrenarías pues poner esos suplementos con no pudiendo simular un Ironman? ¿Cómo se hace ese balance? A ver, al final hay simulaciones que se acercan mucho a una distancia de un Ironman. Al final, claro, el mismo ejemplo que te he puesto antes, tú puedes hacer una simulación de transición de un Ironman donde te haces la bici completa, te haces 180 kilómetros de bici y ahí en la bici es donde tienes que meter mucha comida, más que nada porque es fácil. Comer encima de la bici, no tan fácil. Correr y comer es un poquito más complicado. Entonces ahí ya lo practicas. Luego, si haces transición al correr, claro, al final entiendo tu pregunta porque dices, si el día de la competición vas a hacer 180 de bici y luego vas a hacer una maratón, ¿cómo lo practicas si no lo simulas completo? El hecho de comer y hacer esa distancia. Bueno, a ver, hay aproximaciones que se acercan mucho y de esa manera se suele conseguir. Quiero decir, es un poco lo suyo, pero lo que hay que tener muy claro es qué te sienta bien, qué comes, porque tú no puedes ir a un triatlón o a una competición pensando, bueno, pues a ver qué me dan en los avituallamientos, ¿sabes? No, o sea, a ver qué me encuentro, a ver si hay barritas del sabor que me gusta, ¿sabes? Porque no puedes. No puedes porque luego pasan cosas. Claro, y hablando de estos suplementos, una cosa son los suplementos como podrían ser la creatina que no se toman en la competición y las otras pues isotónicos o geles que sí que se toman en la competición. Para ti, ¿cuáles recomiendas más teniendo en cuenta que cada persona se conoce a sí mismo y tiene que usar los suyos? Pero para ti, ¿cuál recomiendas más? ¿A nivel de marcas? No, o sea, ¿qué te gusta más a ti? Bueno, sí, o marcas o tipo de suplementos, porque no es lo mismo una bebida isotónica que un gel. Correcto, vale. A ver, al final,
Depende de para qué lo quieras usar. Yo, por ejemplo, si vas a hacer un rodaje largo, está bien, por ejemplo, si sales en bici y vas a salir 3-4 horitas, pues está bien llevar un par de bidones, uno con agua, porque al final siempre va bien tener agua natural que no sepa nada, que sepa agua, y luego pues otro bidón donde sí que yo normalmente pues recomiendo que se añadan o alguna pastilla de electrolitos, porque se suda bastante, sobre todo en verano ves a la gente que va sudada y va blanca de todas las sales que ha perdido, entonces electrolitos. Y aparte de los geles, yo los geles en la bici y barritas, comer, algo sólido, es importante, siempre. Y si un plátano te puede sustituir un gel, mejor. Exacto. Siempre más natural, mejor. Pero bueno, al final un gel salva a veces. Sí. Entonces hay que llevarlo. A nivel de marcas, a mí hay un par que me gustan mucho, que una es Maurten, que normalmente están en todas las competiciones importantes como principal patrocinador. Los geles van muy bien, sientan muy bien para todo tipo de estómagos. Yo tengo el estómago muy delicado y a mí me sienta bien, entonces es un puntazo, la verdad. 226 es otra que también está muy bien. Y eso, y luego pues a nivel de suplementación, pues bueno, sobre todo diferenciar, porque hay veces que no se sabe muy bien el hecho de, bueno, yo me compro geles, pero unos llevan cafeína, otros llevan sin cafeína, unos llevan tantos gramos de carbohidratos, otros llevan menos, y al final, bueno, pues cada uno tiene su uso, ¿sabes? Y al final es también algo económicamente caro, entonces yo creo que hay que saber y conocer cuándo tienes que usar cada uno, y al final es muy fácil. Para una persona que no conoce, hoy en día te viene marcado en etiqueta para qué es cada gel. Entonces no hace falta conocer muchísimo sobre nutrición para saber un poco por dónde van los tiros, ¿no? Pero al final, contra más distancia vas a hacer, contra más el rodaje más largo vas a hacer, pues mírate geles con un poquito más de carbohidratos, pues que ya lleguen a los 60, ¿vale? Pues está bien. Luego hay unos de 30, 40, pues bueno, si vas a hacer un poquito menos de distancia, pues esos te sirven. Pero si ya vas a hacer tiradas más largas, pues es importante. Pero claro, no todo puedes suplirlo con geles. Es importante comer barritas, plátanos, todo. Al final, mientras vas, por ejemplo, en bici, la bici es muy agradecida para comer lo que te dé la gana. Está permitido casi todo. Sí. Y después hay el tema de las rampas. En un Ironman, que son largas distancias, quizá en los últimos kilómetros te quedan pocos kilómetros, pero te viene una rampa. Ahí nos recomendaron el pickle juice, que es el zumo de pepino. Sí. De pepinillo, sí. ¿Qué es lo que recomiendas para esa gente que es propensa a tener rampas en la fase final de la carrera? Pues, a ver, yo eso lo he escuchado mucho también. Y de hecho tengo gente que lo hace. Y le funciona. Entonces, oye, si a ti te va bien, hazlo. Quiero decir, para las rampas, ahí he escuchado 1000 remedios, 1000 locuras, pero 1000 locuras. Y de hecho, yo tuve una entrenadora, ¿por qué no decirlo? Que, claro, a ver, también estamos hablando de que era ámbito profesional. Ella ha sido profesional y es otro tema, ¿eh? Pero claro, de decir, pues iba en bici, tengo rampas en los cuádriceps, me pincho yo misma con un imperdible. Hostia. Lo que te hacen en el Sí, fisio. acupuntura. Tal cual. Pim. Pero en modo bruto. Guau, qué animal. O sea, para que veas dónde puede llegar la gente, ¿sabes? Que decir, bueno, pues ella lo tenía normalizado. Una persona que no lo ha escuchado nunca le parece una locura, ¿sabes? Sí. Pero claro, unos beben zumo de pepinillo y otros se pinchan. Pues así, se pinchan con el imperdible del dorsal. ¿Me explico? Es una locura. Entonces, bueno, sobre todo para evitar rampas, si sabes que yo creo que es importante controlar el tema de la sudoración. Si es una persona que suda mucho, eso hay que tenerlo controlado. Y bueno, de vez en cuando está bien medirlo, ¿sabes? De decir, pues bueno, sobre todo en diferentes épocas del año, claro, es diferente. También aquí en Lleida, en verano, sudamos una locura y mira que no hace mucha humedad, pero hace mucha calor. Entonces hay que medirlo. En invierno pues deberíamos medirlo, porque al final no se suda lo mismo, no se pierde lo mismo. Entonces también, incluso según la época del año, se tendría que ir cambiando. Claro, el cuerpo no está igual cada día. Sí. Y siguiendo un poco con el off-topic, Biel, ¿qué es lo que piensa un triatleta durante tantas horas de competición y si te preparas mentalmente para esa competición? ¿Qué piensa? Bueno, a ver, al final
también diferenciamos entre modalidades, ¿no? Pues, sí, exacto. No es lo mismo un Ironman, claro, que tienes 12 horas casi tú solo. Claro, que... claro, no, al final, si tú estás haciendo una distancia sprint o super sprint, no piensas en nada, vas a muerte todo Mente en blanco. Sí, todo el rato. Y si tengo a alguien delante, pues tengo que pasarlo. Sí que hay un pequeño componente de estrategia, pero al final es muy mínimo, pero es más en base a un ataque brusco que te dejo y ya está. En pruebas más largas la estrategia es diferente. Pero claro, ¿qué piensas durante, por ejemplo, un medio Ironman o un Ironman? Pues muchas cosas, la verdad. O sea, tienes momentos de todo. Momentos buenos, momentos malos, momentos que pasas por al lado de la familia, te animan, te pones contento, después pasa un kilómetro, te pones a llorar porque sí, ¿sabes? Sí. Yo tengo una anécdota referente a la familia. Mi padre hizo triatlones y en el medio Ironman de Zarauz, un año que llovía mucho, él iba a bajar la bici y para no abandonar arriba de la montaña, pues dijo, bajo y abandono en boxes. Claro. Y cuando nos vio, dijo, no puedo abandonar aquí. Pues le animamos tanto que ese factor psicológico hizo que la acabara. Sí, mira, una anécdota mía es que yo también, en un medio Ironman, me acuerdo que la carrera a pie de la media maratón era hacer 4 vueltas al mismo circuito, donde en cada vuelta pasabas por delante de meta. Claro, a mí, me pilló un día pues que no estaba en mi mejor día. Entonces yo me acuerdo que ya bajé de la bici pues deshecho, ¿sabes? Y dices, bueno, pues ahora tengo que aguantar una media maratón, ¿sabes? Y yo me acuerdo de que a cada vuelta que pasaba, que veía la meta por delante mío y tenía que seguir recto, o sea, te destrozaba. Sí. Te destrozaba. Entonces, bueno, a ver, no sé, lo suyo es intentar pensar poco, la verdad, ir haciendo, porque al ser un deporte cíclico donde las 3 modalidades son prácticamente cíclicas, que es todo repetir, pam, tirar, intentar pensar poco y llegar a meta, entonces ahí ya piensas en lo que quieras. Y hablando también del tema mental, a tus espaldas tienes un libro de Kilian Jornet, que hizo en 19 días, creo que era, hizo 82 picos, que es una locura en los Alpes. Sí. Claro, y durmiendo además, muchos de esos días durmiendo 2 horas, 3 horas. O sea, no sé cómo es posible. No. O sea, a nivel mental, o sea, influye, o sea, una barbaridad. Es increíble. ¿Cómo es posible eso a nivel físico? O sea, ¿cómo puede ser posible que en 18 días se haga todo esto caminando todo el día sin parar? Y también iba en bici, ¿no? De un sitio a otro. Y también iba en bici, sí. Cuando podía, hacía tramos en bici de 180 kilómetros. O sea, era una locura. Yo creo que, para empezar, pues bueno, estamos hablando de físicamente un prodigio, yo creo, porque al final, no sé, es una locura, como dices. Es que no tiene ningún tipo de sentido, la verdad. Y claro, dices, ¿hasta qué punto va a llegar esto? ¿Sabes? Porque a mí es algo que yo pienso, ¿sabes? Porque al final cada vez se hacen más locuras a nivel de estas cosas, de, por ejemplo, ultradistancia, como que también, o sea, cada vez se hacen más locuras a nivel de que un chavalín o una chica súper pequeña te hace un tiempazo en un 5K, que ya se acerca a, no sé, por debajo de 3 el kilómetro, por ejemplo, un chaval de 14 años. ¿Cómo puede ser? ¿Sabes? Pues cada vez es como que los límites se van abriendo, ¿sabes? Tanto por abajo como por arriba. Y bueno, pues emocionalmente, ¿cómo se puede llevar algo como lo de Kilian? Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que en parte lo de Kilian le tira un poco la locura. Algo de locura tienes que tener por lo que haces. Y hay veces que yo creo que si te paras a pensar 2 veces lo que estás haciendo, lo dejas. Entonces directamente pues no piensas. Yo creo que lo haces y ya está. Porque si no, no sé, es que cualquier persona con un poco de sentido común, no encuentras el sentido a lo que ha hecho, ¿sabes? Es que no, entonces algo no sé. Y no pensar en el dolor, ¿no? Porque en el libro Kilian no menciona en ningún momento el dolor que he pasado, el sufrimiento que tenía durante este tramo. No, o sea... Y habrá disfrutado como el que más. Sí. Seguro. Bueno,
Muy bien, hemos hablado de las semanas previas, durante la competición, las diferentes modalidades, pero nos hemos dejado una cosa importante, que son las transiciones. Vale. Ahí en el box tienes tu material preparado. ¿Cómo sería una transición perfecta del agua a la bici y después de la bici al correr? Y también si se preparan. Sí, se preparan, se entrenan, sí, se entrenan y es importante. Al final, parece que nos repetimos, ¿no? Pero es como a medida que el triatlón es o el duatlón o la modalidad que sea de multidisciplina, ¿no? Donde haya una transición de por medio. Contra más rápido y más corta es la prueba, más importancia tiene hacer una buena transición. Contra más larga es la prueba, por ejemplo, en caso de un Ironman, pues bueno, a ver, los profesionales no pierden tiempo, pero bueno, te puedes permitir ir un poco más tranquilo porque hay más margen para recuperar luego cuando estás en la bici, cuando estás corriendo, porque es más distancia, ¿no? Entonces, en pruebas cortas es muy importante la transición porque ahí se te pueden ir posiciones que luego no recuperas. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo sería una transición perfecta? Pues si nadas con neopreno, pues que el neopreno te encuentres a la primera la cinta de la cremallera, que para bajarte la cremallera que te quites rápido el neopreno, que no se te quede enganchado en los pies. Hay veces que sales con los pies llenos de arena y cuesta, vas encima, cuando sales del agua vas así un poco mareado hasta que te ubicas. Entonces, bueno, que el neopreno salga bien. Nada, casco, agarras la bici porque normalmente pues los zapatos, las calas ya las llevamos en la bici puestas con unas gomas para que ya estén ahí y así no tienes que correr el trozo de que cuando coges la bici tienes que correr un trocito más hasta que sales del box y entonces te puedes subir de la bici. Entonces ahí ya te subes. Entonces si no quieres correr con las calas las tienes que llevar puestas en la bici. Entonces nada, ahí haces la bici y cuando bajas de la bici pues nada, te quitas las zapatillas las dejas en la bici, las olvidas ahí, la bici en su sitio, zapatillas de correr rápido, si necesitas coger algo, una botellita de agua, una gorra, las gafas, lo que necesites y a correr lo más rápido posible. Entonces la idea, a lo mejor siempre no encontrarte a nadie por el camino porque allí es un caos cuando se junta las filas entre las bicis son muy estrechas normalmente, entonces cuando se juntan dos personas ya es un caos, ¿sabes? Y encontrar tu sitio bien. Bueno, claro, esa es otra porque es importante coger una referencia de dónde has dejado la bici porque, bueno, como si es la palmera, como si es esta papelera, como si es cualquier cosa que te ayude a recordar dónde has dejado la bici, porque cuando sales del agua y vas corriendo ves tantas bicis que ya puede ser tu bici la única bici rosa entre todas las bicis negras, imagínate, y no la encuentras. Y supongo que están atadas, ¿no? Porque si cogen la tuya... No están atadas, están puestas en el sillín, ¿no? Correcto, es como una barra metálica que se cuelga por el sillín. Como una percha, digamos, que se cuelgan por el sillín. A ver, no están atadas, la gente no se equivoca normalmente, ¿sabes? Porque al final es algo raro porque te das cuenta, ¿no? Yo creo. Sí, lo que sí que hay bastante control es cuando entras y sacas el material para que no te lleves una bici que no es tuya. Claro. Al final... Y bueno, los triatletas también sois un poco especialitos con el tema material. Y pues depende qué neopreno, qué maillot, 2 piezas, una pieza. Solo te queríamos hacer la pregunta de que si eres team calcetines o sin calcetines. ¿En mi día a día? No. Cuando, o sea, claro, cuando te pones en la bici. Sí. Porque tú sales del agua. Yo soy team sin calcetines. Vale. Sí, yo sí, siempre. Y mira que llegas veces con los pies sangrando. Claro, exacto. Y no aprendes, te da igual. Sí, al final, bueno, se lavan un poco las zapatillas y ya está, pero al fin los calcetines, claro, es tiempo, total. Bueno, hay gente que no sabe correr sin calcetines y que necesita ponérselos. Yo, si tengo que correr 10 kilómetros, no me los voy a poner. Si tengo que correr más, pues igual me lo pienso. Cuando hice el half me los puse y no me arrepiento, pero cuando corro distancias cortas, sin calcetines siempre. Muy bien, pues ya estamos llegando al final de este programa y antes recordaros a activar la campanita si estáis viendo esto en YouTube, recordar seguirnos en nuestro Instagram whynot.ht y Pablo, queremos que digas tú dónde te podemos encontrar en las redes sociales. Vale, bueno, pues tengo que mirar a algún lado, ¿no? Bueno, si quieres aquí. Aquí, vale. Bueno, simplemente me podéis encontrar en las redes sociales, bueno, al club sobre todo, como Coetus Triathlon Lleida. En Instagram tenemos nuestra página web y a mí como entrenador y fundador y un poco todo, como Pablo con 2os /GF, lo tenéis todo en el perfil del club, ahí tenéis también mi perfil
Y nada, o sea, cualquier cosa, pues cualquier duda, cualquier necesidad, pues estamos en Lleida, pero bueno, también atendemos a quien sea, así que... Muy bien, pues vamos a pasar al Why Not Test, Venga. que son Vale. 10 preguntas rápidas que vas a tener que escoger entre dos opciones, decir una pequeña palabra. Es muy rápido. Se cronometra el tiempo y Biel te va a hacer las preguntas, que es especialista en lectura rápida, como siempre Vale. decimos. O sea, pero y- no hay opciones, ¿verdad? O sea, yo tengo No. que contestar rápido. No, es... Puede ser que alguna sea una opción y tú digas vale, la opción y ok, ya está. O ok. sea, Exacto. un poco de todo. Ok. Y bueno, siempre cronometramos. El que va primero es Gaps, que hizo un tiempazo. Vale. Y bueno, pues te dejo con Biel. Ok. A ver, el cronómetro, ahí está. ¿Lo llevas tú, Sebas? Sí. Vale, ¿estás preparado? No, pero venga. Lo que sea. 3, 2, 1, comida favorita. Macarrones. Ser triatleta es. Duro. Cuando acabé mi primer triatlón sentí. Alegría. ¿Triatleta o nutricionista? Triatleta. Error más común en el entrenamiento de triatlón. Entrenar una disciplina cada día solo. Sprint o Ironman. Sprint. Coetus es. Unión. Triatleta favorito. Alex G. Un referente. Mario Mola. ¿Qué harías con todo el dinero del mundo? Ayudar a la familia, primero, lo primero. Bueno, Vale. 32,74. Bueno, ya estamos viendo bien una tendencia en los tiempos que más o menos todo el mundo hace entre 28 y 32, Sí, por lo por ahí. tanto estás Bueno, ahí en la estamos- media estamos y ahí. sobre todo premiamos las buenas respuestas. Y la última siempre cuesta. Siempre Exacto. cuesta. ¿Cuál era la última? Ya no La me acuerdo. última Dinero la del queréis con mundo. todo el dinero del mundo. La Ah. gente siempre piensa unos segundos y Bueno, después claro, ya es que sí, puedes hacer totalmente. muchas cosas. Sí, total. Exacto, pues bueno, vamos a cerrar el programa, un programa muy completo, un programa también muy denso, yo diría, o sea, sin pausas, y de tocado hecho muchas cosas, nos sí. hemos dejado algunos bloques, ya que hemos hablado un montón. Y Pablo, desde aquí, pues yo te quería decir que cuando quieras podemos hacer una parte 2 hablando de la escuela de triatlón de Coetus, ya que nos Ah, es verdad, sí. hemos dejado el bloque porque íbamos muy justos de tiempo. Y bueno, te vamos a pedir que hagas una reflexión final a esa cámara para cerrar el programa. Cuando se acabe tu reflexión, acabaremos. Y quiero que le des un consejo a esa persona que se ha apuntado en un triatlón y en 6 meses tiene que correr. ¿Qué le dirías? Vale, a ver, o sea, primero de todo, yo os diría como representante, ¿no? En este caso del triatlón, pues que nadie le tenga miedo porque es un deporte muy bonito. También, a ver, pues te lo puedes tomar de la manera que tú quieras, te lo puedes tomar más para divertirte, más para competir, pero yo creo que es un deporte que está abierto para todo el mundo y lo puedes enfocar de 1000 maneras diferentes, tanto en rendimiento como si te quieres simplemente plantear estar más saludable, moverte un poquito más, entonces también se te abren las puertas en este deporte. Y nada, simplemente si te quieres preparar un triatlón de aquí 6 meses, pues te diría que busques a alguien de confianza, que te ayude, que te eche una mano, que no intentes hacer las cosas por ti mismo, por probar, sino que a veces que vale la pena pedir ayuda y que para eso estamos la gente como yo, la gente como vosotros, para echar una mano y que así las cosas siempre salen mejor. Entonces, nada, que mucho ánimo, que es un deporte súper bonito, súper pasional. Y nada, ya está. Sería un poquito todo, yo creo.